Buenos días a todos. Gracias por su interés y gracias a nuestra ponente, una nutrióloga de mucho renombre, muy conocida, muy querida aquí en el instituto, con muchos años de práctica clínica con estos pacientes. Como todos ustedes saben, la obesidad es un problema de salud muy importante. Realmente se ha hablado de pandemia de esta enfermedad y que tiene muchas complicaciones, muchas comorbilidades que disminuyen mucho la calidad de vida, los años de vida laboral. Y bueno, pues este problema se aborda en la clínica de obesidad de nuestro instituto de una forma realmente modélica, porque es un programa de atención integral al paciente con esta enfermedad. Entonces, para ello hemos invitado a Reina Ruth Soriano Cortés. Tenemos el honor de que nos pueda compartir un poco su experiencia y la va a presentar Fernando. Ruth, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Pili. Buen día. Buenos días a todos. Para mí es un gusto presentar a la maestra en Salud Pública, Reina Ruth Soriano Cortés. Ella cuenta con la licenciatura en Nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, asimismo con la maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es nutrióloga certificada por la Strategic Center for Obesity Professional Education Scope y esto por el World Obesity Federation. Cuenta con las ligas de investigación en seguimiento a pacientes de cirugía bariátrica, esto en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También ha sido profesor invitado a dar clases de obesidad a residentes de alta especialidad, esto en el mismo instituto. Y bueno, actualmente es nutrióloga adscrita a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sin más preámbulos, le cedo la palabra, maestra. La sesión es toda suya. Adelante. Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer el día de hoy hablar acerca de este tema. Mi nombre es Reina Ruth Soriano Cortés, soy de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del manejo nutricional del paciente con cirugía bariátrica y parte del seguimiento que se debe de llevar. Nuestro temario para el día de hoy es ver las técnicas de clasificación acerca de esta cirugía bariátrica, la evaluación nutricional prequirúrgica y las dietas que se manejan en esta fase de preparación, así como el manejo postoperatorio con la dieta postquirúrgica en sus diferentes fases, las deficiencias nutricionales que se pueden esperar y el seguimiento postoperatorio que debemos de llevar. Declaro que para la realización de esta charla no tengo ningún conflicto de interés y básicamente esta charla basada en las recomendaciones de estas tres principales guías para el manejo de pacientes con cirugía bariátrica, que son las guías europeas, las guías americanas y las guías canadienses para el tratamiento de pacientes candidatos a cirugía bariátrica. A manera de introducción, pues sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica y muy heterogénea, que además requiere de un tratamiento a largo plazo y que por tener una prevalencia cada vez más alta a nivel mundial, pues se requieren de tratamientos más efectivos para el manejo de esta entidad patológica. La cirugía bariátrica es uno de los tratamientos que ha mostrado más eficacia a largo plazo para mantener controladas las diferentes comorbilidades y ayudar a los pacientes que viven con obesidad a mantener un mejor peso.
pero sabemos que la evaluación adecuada de estos candidatos a cirugía bariátrica nos puede prevenir muchas de las complicaciones a largo plazo o que estos pacientes queden sometidos a un mayor riesgo. Para poder identificar y manejar las posibles deficiencias nutricionales que los pacientes pudieran tener después de una cirugía bariátrica, debemos saber cuál es la diferencia entre los tipos de cirugía que se realizan comúnmente y tenemos aquí tres principales grupos. El primero, que es modificación gástrica, y el segundo, que es la modificación gástrica e intestinal como una técnica mixta, y el tercer grupo, que es la modificación gástrica e intestinal de dos anastomosis. En el primer grupo vamos a encontrar a la gastrectomía vertical en manga, que es quizá de las que ahora se utilizan más. La banda gástrica ya está cayendo en desuso, es muy poco lo que se está utilizando. La modificación gástrica e intestinal de una anastomosis, en donde se encuentra el mini bypass gástrico, y la cirugía llamada SADIS. Y como tercer grupo que les mencionaba, la modificación gástrica e intestinal de dos anastomosis, en donde la mayoría de este tipo de cirugías que se realiza es el bypass gástrico en Y de Roux. En este esquema podemos ver básicamente cómo se altera esta anatomía gástrica. En el primer cuadro encontramos la manga gástrica, en donde básicamente es una técnica restrictiva porque lo único que se hace es modificar el estómago, y la segunda cirugía quizás más encontrada a nivel poblacional, pues vamos a encontrar el bypass en Y de Roux, en donde es una técnica mixta porque además de modificar el volumen gástrico que el paciente puede tener, vamos a encontrar un componente malabsortivo por la derivación intestinal que se realiza. Con menor frecuencia vamos a encontrar las dos cirugías que están abajo, que es el switch duodenal y el bypass de una anastomosis. Bien, ¿de qué va a depender la selección del tipo de cirugía? Pues vamos a encontrar que la técnica que se elija va a depender del objetivo de tratamiento, de la pérdida de peso que vamos a buscar, así del control de las comorbilidades. Se tiene que evaluar en cada paciente de manera individualizada el riesgo que conlleva el realizar uno u otro tipo de cirugía, ya sea una técnica meramente restrictiva o una técnica mixta. También es para considerarse la patología digestiva preexistente, si el paciente tiene reflujo o alguna otra comorbilidad, y las características acerca del patrón de ingesta, de las preferencias, así como otras enfermedades coexistentes. Además, que en algunas guías también se menciona que se debe considerar la experiencia del grupo quirúrgico. Entonces vamos a encontrar que la elección de estos procedimientos quirúrgicos debe de basarse en una evaluación individual, teniendo en cuenta los riesgos nutricionales a largo plazo también y la eficacia. ¿Qué vamos a necesitar para preparar bien a nuestros pacientes? Pues lo que recomiendan las guías es que se cuente con un equipo multidisciplinario que pueda llevar poco a poco a los pacientes al entendimiento de cuáles van a ser los cambios que requiere realizar a largo plazo, y que el paciente tenga un buen conocimiento y entendimiento de las condiciones a las que se va a someter en el acto quirúrgico, así como de los patrones de alimentación y cambios en el estilo de vida que deberá realizar. En diversas guías se ha planteado una evaluación de rutina prequirúrgica como base. Dentro de ellas, en la parte médica, se recomienda que se haga una anamnesis exhaustiva acerca de las comorbilidades preexistentes, como pueden ser diabetes, hipertensión, apnea de sueño severa o síntomas gastrointestinales, así como algún tipo de psicopatología que pudiera interferir a largo plazo con la adherencia al tratamiento.
y algunos otros trastornos de sueño. También se recomienda que se haga una historia familiar acerca del peso, el historial de pesos y de la ganancia de peso, a partir de qué edad se inició, y algunos tratamientos previos relacionados al manejo de peso o tratamientos quizás con algún tipo de dieta o medicamentos que haya tenido previamente el paciente. Así como el número de comidas que se realizan al día, los patrones de ingesta de líquidos y algunos otros patrones de alimentación que pudieran interferir con el seguimiento a largo plazo. Por ejemplo, algunas restricciones dietéticas relacionadas a dietas veganas o dietas que restrinjan algún grupo alimentario en particular, ya que esto puede afectarnos a largo plazo en la adherencia al tratamiento con las recomendaciones nutricionales que vamos a ver más adelante. Además, como investigar acerca de si hay algún tipo de conducta alimentaria anormal o algún tipo de trastorno de alimentación previo. También se recomienda que por parte del equipo multidisciplinario se puedan hacer uso de algunos cuestionarios validados para valorar justamente este tipo de conductas. Y en la parte antropométrica pues vamos a tener que llevar un seguimiento bastante estrecho acerca del peso, los diferentes cambios en la composición corporal mediante aparatos de impedancia bioeléctrica o con aparatos como DEXA, además de hacer un screening exhaustivo acerca de las deficiencias nutricionales tanto previas a la cirugía como en la parte del seguimiento. Dentro de las enfermedades que podemos encontrar también previas son algunas deficiencias nutricionales, las relacionadas a deficiencias de calcio, de vitamina D, de algunas vitaminas del complejo B, folatos, además de algunas otras vitaminas que se hace énfasis en alguna de las guías que se deben de evaluar de manera intencionada. Y otra recomendación que también consideramos que es muy importante es el poder evaluar o el poder dar toda esta información a los pacientes acerca de los cambios a los que se van a someter con algún tipo de cirugía bariátrica. Establecer qué conocimiento tienen acerca de las modificaciones de la alimentación que van a tener que realizar, su conocimiento acerca de la nutrición y de los diferentes estilos de vida que deberá de seguir, así como las consecuencias de este tipo de intervenciones. Es decir, el paciente tiene que estar informado acerca de las posibles deficiencias nutricionales a las que se va a enfrentar y poder hacer un compromiso con él para que lleve un adecuado seguimiento y una buena monitorización de estas posibles deficiencias, así como platicar con los pacientes acerca de las expectativas de pérdida de peso o las metas para establecer justamente estas metas más realistas y enfocadas al mantenimiento de peso y el control de sus diferentes comorbilidades sin que esto implique grandes riesgos para la salud del paciente. En este sentido, vamos a ver que de las deficiencias preoperatorias más comunes y que se reportan en la mayoría de los estudios, nos encontramos a la vitamina B12, al hierro, ácido fólico, vitamina D y tiamina. Está también muy publicado, muy referenciado acerca de la necesidad de identificar y corregir estas deficiencias nutricionales como parte de la evaluación integral preoperatoria. Y el estado previo de alimentación de los pacientes pues tiene mucho que ver con una buena regionales posteriores a la cirugía. Por eso es de suma importancia que se pueda hacer un buen screening acerca de estas deficiencias previas y de los patrones de alimentación que
el paciente pudiera tener y que pudieran interferir ya sea con un pobre resultado en la pérdida de peso, con la reganancia de peso o con la aparición temprana de estas deficiencias nutricionales. Por ejemplo, en la comparación de estas 3 guías nos encontramos que las guías canadienses nos recomiendan que en todos los pacientes se deben de buscar estas deficiencias preexistentes, sobre todo enfatizando en deficiencias de vitamina D, de complejo B, B12, hierro y selectivamente presencia de deficiencias de zinc, de selenio, de cobre, vitamina A y de la PTH. Y en las guías europeas se considera que en todos los pacientes se debe hacer esta valoración exhaustiva, y en las guías americanas igual refiere que en todos los pacientes buscar deficiencias de hierro, vitamina D, vitamina B12, ácido fólico y selectivamente vitamina A y vitamina E. Ahora, ¿cómo se recomienda preparar a estos pacientes? En los últimos años se ha puesto en controversia la utilidad de hacer dietas muy restringidas para la pérdida de peso en este grupo de pacientes que son considerados como prequirúrgicos, ya que hay guías que no dan indicaciones muy claras al respecto, o sea, no validan como que demasiado su utilidad. Algunas de las estrategias más comúnmente utilizadas son las dietas bajas en calorías, de un aporte calórico aproximadamente entre 800 a 1200 al día. La segunda, las dietas de muy bajo aporte calórico, entre 500 a 800 calorías al día. Y las dietas de fórmulas líquidas, en donde básicamente son batidos a base de proteína y que también andan alrededor de las 1500 calorías por día. Y estas preparaciones o este tipo de intervenciones se sugiere que sean más o menos como 2 semanas o hasta 3 semanas previas a la intervención quirúrgica que se esté planeando realizar. En algunos estudios como este, en donde se evaluó la intervención con una dieta muy baja en calorías antes de la cirugía bariátrica, lo que se encontró fue que la pérdida de peso preoperatoria se asoció con una menor pérdida de peso después de la cirugía bariátrica. Y esto se pudiera entender porque si el paciente se somete a una dieta muy baja en calorías previa a su intervención, pues habrá perdido un número significativo de peso que quizás comparado con otro paciente que no se ha sometido a ese régimen tan extremo, pues va a tener un mayor porcentaje de peso previo a la cirugía que perder, y por lo tanto a largo plazo pues pareciera que se emparejan porque no se encontraron diferencias significativas. Y efectivamente este efecto no tuvo significancia acerca del grado de complicaciones o la pérdida de peso a largo plazo. Esto contrasta con la idea de que era mejor lograr una pérdida de peso preoperatoria debido a que podrían haber mejores resultados. Y por eso es que en los últimos años se ha cuestionado el que sea obligatorio el tener este tipo de intervenciones con algunos pacientes. Aunque si bien existe controversia en cuanto a la pérdida de peso preoperatorio, que este pueda estar relacionado a un mayor descenso de peso en el postoperatorio inmediato o a largo plazo, sí resulta recomendable hacer algún tipo de intervención, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mayores riesgos quirúrgicos o un tipo de comorbilidades que requiere de una intervención previa para controlar, por ejemplo, ciertos niveles de hipertensión o de glucemia. El objetivo del plan de alimentación previo no es únicamente la pérdida de peso, también nos va a facilitar a que el paciente mejore sus conductas de alimentación y el estilo de vida para el cual va a tener que estar preparado en la fase postquirúrgica. Y lo que se ha visto que hay mejores resultados para obtener este descenso de peso, y buscamos más o menos en aquellos pacientes que pudieran tener un mayor riesgo entre un 8% de pérdida de peso hasta un 10% del exceso de peso.
Y en algunos casos en donde la obesidad sea demasiado centralizada o que sea una obesidad muy severa o superobesidad, se debe de evaluar que los pacientes cumplan con un programa previo de pérdida de peso que ayude a controlar estas comorbilidades y que disminuyan un poco el riesgo quirúrgico. Una vez que los pacientes ya están bien evaluados y que se ha considerado que no hay riesgo y no hay problema en someterlos a esta cirugía bariátrica, pues vamos a tener que hacer un manejo postquirúrgico adecuado. El objetivo de la dieta postoperatoria es que el paciente no se desnutra o que tenga estos cambios en las fases de alimentación lo más adecuados para minimizar los efectos de intolerancias y que la intervención acerca de la suplementación y la introducción de nuevos alimentos sea la adecuada. Entonces aquí encontramos que el manejo nutricional juega un papel vital en estos pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Y se ha comprobado que el manejo nutricional no solo previene la desnutrición y deficiencias, así como las complicaciones gastrointestinales, sino que también disminuye a largo plazo la recuperación de peso perdido. El objetivo de las dietas postoperatorias a corto plazo es cubrir las necesidades nutricionales del paciente a pesar de la poca tolerancia que pudiera tener a ciertos grupos de alimentos, ayudarlos y que vayan de la mano junto con su plan de alimentación, descubriendo la tolerancia de nuevas texturas, así como una buena suplementación. La dieta inicial se va a dividir en 3 categorías generales: la dieta de líquidos claros, la dieta de líquidos generales y la dieta blanda. La ingesta calórica exacta para una mejor pérdida de peso después de la cirugía bariátrica no ha sido bien definida. Sin embargo, esta debe de estar en función de la edad, del sexo y del nivel de actividad física de cada persona. Un aspecto muy importante a considerar en las primeras semanas de alimentación de los pacientes postquirúrgicos es el volumen de alimentos tolerados, que se estima que sea más o menos entre los 70 a 80 mililitros por cada toma de alimento. Por lo tanto, la ingesta calórica alrededor de estas primeras semanas es muy baja, es alrededor de unas 500 calorías por día y más o menos se pueden ir aumentando a tolerancia, alcanzando aproximadamente la ingesta de 1000 calorías alrededor del primer año de la cirugía bariátrica. Y cabe mencionar que durante estas primeras semanas no hay una diferencia importante entre la dieta que tolera un paciente post-bypass gástrico contra una manga gástrica. Pero esto es solo en las primeras semanas, porque a largo plazo puede ser que sí los pacientes con manga gástrica empiecen a tolerar un poquito más de cantidades de alimento y entonces ahí es en donde cobra importancia el ir personalizando y adaptando el plan de alimentación a las capacidades y tolerancias de cada persona. Vamos a tener que hacer un buen uso de la progresión de la dieta postquirúrgica para minimizar los efectos secundarios de la misma. En la primera etapa de alimentación, que se considera durante los primeros días, se tiene que llevar a cabo una dieta de líquidos, que son básicamente líquidos claros de muy poquito residuo, en donde podemos mantener una buena hidratación a base de preparaciones con infusiones, con tés suaves y descafeinados, sin el uso de café con cafeína, algunos tipos de caldos desgrasados o jugos diluidos a tolerancia, así como algunas gelatinas bajas en azúcar, sobre todo si el procedimiento quirúrgico fue un bypass gástrico por el efecto de dumping que nos pudiera dar el consumo de azúcares, así como la bebida de algunos lácteos, sobre todo considerando que estos sean descremados, ya que la lactosa puede crear cierta formación de gas y en aquellos pacientes que son intolerantes, pues diarrea.
plan de alimentación de esta primera semana básicamente es a base de líquidos que también pueden ir enriquecidos con un poco de suplementos de proteína, ya sea proteína líquida o proteína en polvo disuelta en alguno de estos líquidos. Y posteriormente vamos a ir progresando esta dieta a una consistencia un poco más espesa, a una consistencia de licuados un poco más espesos o en una etapa de papillas, más o menos alrededor de la tercera semana, en donde podemos agregar a estos líquidos o a algunas preparaciones molidas algún tipo de proteína como pollo, queso, pescado, huevo a tolerancia del paciente y siempre vigilando que la digestión de estos elementos sea la adecuada. Más o menos la cantidad que llegan a tolerar en esta fase puede ser alrededor de unos 100 mililitros, 80-100 mililitros, y tiene que ir cuidada en esta parte de la consistencia. Se prefiere que sean siempre alimentos pasados por un colador o que sean de consistencia de papilla sin preparaciones que sean demasiado fibrosas, y siempre enfatizando que el paciente debe de comer muy lentamente y que lleve un seguimiento acerca de sus tolerancias, ¿no?, de estos alimentos, así como la suplementación con las vitaminas y mantener una buena hidratación. Una vez superadas las primeras 4 semanas, podemos empezar a progresar la dieta hacia una fase un poco más de picados finos, tratando de introducir algunas fuentes de proteína como parte prioritaria en la alimentación. Se recomiendan que sean carnes blandas como pollo, pescado, queso, huevo, dejando para semanas posteriores las carnes rojas o carnes o preparaciones muy fibrosas, ya que estas, si no tienen una adecuada masticación, pueden llegar a provocar un poco de obstrucción o sensación de obstrucción que es muy molesta y muy dolorosa para la mayoría de pacientes. Por lo tanto, en esta fase siempre recomendamos que cuando pasamos de una dieta líquida o molida de purés a una dieta ya entera, siempre pasemos por esta etapa de picados finos en donde vamos a insistir mucho en la masticación y en comer lentamente. Además, otra recomendación que también se les da a los pacientes posquirúrgicos es que separen el consumo de alimentos sólidos de los líquidos. Es decir, deberán de llevar en otro momento la hidratación, diferente al momento del consumo de alimentos. Por supuesto que pueden tomar pequeños sorbos de agua o las preparaciones de estos picados finos pueden ir ligeramente hidratadas, pero no debe de exceder una cantidad fuerte de agua, ya que si comen alimentos muy caldosos, el mismo volumen del agua de ese caldo puede minimizar la cantidad de proteína que están tolerando, porque recordemos que el reservorio gástrico es muy pequeño, entonces el volumen que está cubriendo ese consumo de líquidos va a minimizar la tolerancia de la cantidad de proteína que tienen calculada para ese tiempo de alimentación. Por lo tanto, se recomienda que en esta fase de picados finos el alimento vaya bien hidratado, pero que no sea con una cantidad excesiva de agua, que esto no permita alcanzar la ingesta de calorías que se ha planeado por cada comida que realice al día. La fragmentación de las comidas se recomienda que sea más o menos en quintos o puede ser hasta en sextos. Esto es dependiendo de las actividades y de los horarios de cada persona, porque como son cantidades muy pequeñas, de aproximadamente unos 100 mililitros, entonces se tienen que fraccionar en porciones pequeñitas a través del día. Una vez que hemos comprobado que hay buena tolerancia a los alimentos finamente picados y que la digestión va de manera correcta, podemos empezar a probar con la introducción de nuevos alimentos que tengan otras consistencias, y recordando a los pacientes la importancia de masticar bien y que lleven un diario de alimentación para registrar cuáles pueden ser las posibles intolerancias que van detectando.
Se sigue haciendo énfasis en que los alimentos fibrosos no se consuman de manera frecuente o abundante. Aquí ya podemos empezar a meter carnes un poquito más fibrosas, siempre y cuando sean bien toleradas, o también tratar de modificarlas mediante la cocción o, por ejemplo, darles otro tipo de preparación como carne molida. Y se pueden empezar a introducir algunas porciones muy pequeñas de carbohidrato. Lo que tenemos que mantener siempre en mente es que en esta fase, como el paciente sigue comiendo volúmenes muy pequeñitos, siempre tiene que ser prioridad el consumo de proteína. Entonces la indicación que siempre damos a los pacientes es que primero se termine la proteína y si todavía tiene capacidad para seguir comiendo, entonces ahí introduzca porciones pequeñas, ya sea de algún tipo de carbohidrato de bajo índice glicémico o alguna porción de verduras que sea bien tolerada. Después de la cirugía bariátrica, lo que vamos a esperar es que el paciente tenga conductas de alimentación muy estables y que tenga ciertos patrones. Por ejemplo, el hecho de comer 5 veces al día. Esto es con la finalidad de ese tipo de alimentación que esté bien fraccionada y bien repartida durante el día. El consumir alimentos ricos en proteína, como mencionaba, estos tienen que ser la prioridad y si en algún momento dado el paciente tolera poco volumen, pues siempre será como más importante darle esa prioridad a los suplementos de proteína o a los alimentos naturales ricos en proteína. Masticar muy bien los alimentos y comer lentamente, porque algunas de las intolerancias alimentarias más reportadas en la fase postquirúrgica inmediata pues tienen que ver justamente con esta parte de masticar muy rápido o de masticar mal. Terminar la comida o mantener como esta conciencia de alimentación en cuanto se sientan cómodamente satisfechos, es decir, tratar de que el paciente esté consciente de su nueva capacidad gástrica, que no excedan, porque en muchas ocasiones, justamente por comer muy rápido, se terminan lo que está en el plato, aun cuando es una cantidad mayor a la recomendada, y posterior a esto pueden tener náusea, vómito o inclusive dolor muy intenso por la cantidad de alimento excedida. Y evitar algunos tipos de bebidas como bebidas carbonatadas o de un alto contenido calórico, sobre todo aquellas que van endulzadas con azúcar regular, ya que en pacientes con cirugía bariátrica, sobre todo con bypass, pueden presentar síntomas de síndrome de dumping. Y tienen que separar el consumo de líquidos y sólidos para que esto no mine la capacidad gástrica que tienen de un tiempo de alimentación y evitar los atracones o el picoteo de comidas. En cuanto al balance energético de las proteínas, bueno, pues lo que se ha visto es que no hay un consenso universal acerca del requerimiento calórico en estas etapas quirúrgicas, más bien depende de los pacientes. Y durante los primeros 6 meses, lo que la mayoría de estudios reporta es que hay una ingesta calórica que oscila entre las 500 a 800 calorías por día. La ingesta proteica se debe de vigilar de manera permanente para que ésta no vaya a caer en deficiencias y que esto cause una mayor pérdida de cabello, de edema o que los pacientes lleguen a un estado de desnutrición o una mayor pérdida de masa muscular. La cantidad de proteína es prioritaria y es muy importante cubrir, según las guías de alimentación, entre una suplementación y lo que tolere el paciente en la dieta, más o menos un consumo de entre 60 a 120 gramos de proteína por día. Esto en las primeras fases es muy complicado que el paciente lo cubra únicamente con alimentos, ya que, como recordamos, su capacidad gástrica es muy pequeña. Entonces, por eso es prioritario que usemos algún suplemento de proteínas, ya que este va a tener una mayor concentración en un volumen pequeño de gramos de proteína que el paciente puede estar tolerando mejor en el día. Otras recomendaciones nutricionales son en función de la restricción de
carbohidratos, se recomienda que se seleccione muy bien el tipo de carbohidrato que se va a dejar y que estos sean preferentemente de una carga glicémica baja. La hidratación también es un tema importante, se recomienda que sea un aporte de más o menos de entre 1 a 2 litros por día y que sea de un incremento progresivo a tolerancia de cada persona, sin que se agregue azúcar, que se tomen bebidas con gas o con cafeína. Y siempre separar el consumo de las bebidas de las comidas principales. Dentro de los efectos de la cirugía bariátrica vamos a esperar algunos trastornos digestivos por la propia modificación del tracto gastrointestinal y el cambio en el tamaño del estómago. Entonces lo que podemos esperar es que haya un poco de náusea o vómito, sobre todo si la ingesta de alimentos es muy rápida o inadecuada en la progresión. Y como les comentaba en diapositivas anteriores, pues siempre tenemos que buscar qué alimentos son mejor tolerados. Se debe de descartar también en el caso de que haya dificultad para deglutir o para tolerar ciertos alimentos, la presencia de algún tipo de estenosis. Otro efecto secundario a la cirugía bariátrica puede ser la presencia de diarrea. Sin embargo, esta se presenta con menor frecuencia y en caso de que sea muy reiterada, pues se debe de seguir vigilando de manera adecuada, mantener una buena hidratación y en caso de ser necesario buscar si es debido a una intolerancia a alimentos o puede ser también a causa de algún tipo de alteración en la microbiota intestinal. El estreñimiento, que sí es bastante frecuente, sobre todo en las etapas tempranas de la cirugía, debido a una baja ingesta de alimentos, puede mejorar si agregamos un poco de fibra a la dieta o algún tipo de laxante suave que ayude con la motilidad intestinal y mantener una buena hidratación. En caso de que la presencia de estreñimiento se mantenga, se deben de evaluar las posibles causas o referir con el equipo multidisciplinario para ver otras alternativas de tratamiento. Otro aspecto muy importante a vigilar es la presencia de reflujo gastroesofágico y en el postoperatorio se recomienda evitar dietas altas en grasas, alimentos irritantes o alimentos formadores de gas que puedan ocasionar más esta presencia de reflujo. Por otra parte, también se debe de insistir en una buena técnica de masticación y no exceder el volumen de alimento indicado. Además de mantener una buena vigilancia de la hidratación, evitando bebidas que sean irritantes, que contengan grandes cantidades de azúcar y mantener una hidratación adecuada para evitar síntomas como cansancio, debilidad, cefaleas o la presencia de estreñimiento. En cada control nutricional es importante evaluar el estado de hidratación del paciente y se recomienda que el volumen ingerido por día sea alrededor de 1,5 litros a 2 y que dentro de estas indicaciones sean estos líquidos fraccionados, alejados de las comidas sólidas o de las comidas principales, por lo menos en un rango de 30 minutos. Deben de ser líquidos sin gas, sin azúcar y sin cafeína. En cuanto a las intolerancias alimentarias, estas van a depender de cada paciente y depende también de las técnicas quirúrgicas, pero las que más se reportan es intolerancia a los alimentos fibrosos, sobre todo a las carnes rojas, al pan, al arroz y a la pasta. Y además puede haber presencia de intolerancia a ciertos alimentos como los que contengan lactosa, algunos tipos de alimentos fibrosos o cereales, además de que los alimentos ricos en azúcares también pueden ser poco tolerados, sobre todo en derivaciones gastrointestinales, ya que pueden causar un poco de síndrome de dumping. No hay que dar por hecho que las intolerancias solo las vamos a encontrar al inicio de la cirugía. Puede ser que después de los 2 años del procedimiento persistan algunas de estas intolerancias y hay que buscarlos de manera muy dirigida. De acuerdo al tipo de intolerancias vamos a tener que hacer algunas modificaciones, a veces en la consistencia o en los patrones de alimentación.
evitando algunos tipos de alimentos como aquellos ricos en lactosa, o considerar la modificación de consistencias, por ejemplo, de las carnes, o reemplazar algunos alimentos en el caso de que no sean tolerados. Además de que podemos encontrar también cambios sensoriales en los pacientes después de la cirugía bariátrica. No es nada raro que nos refieran que tienen percepción de sabores un poco diferentes, es decir, como que los sabores a veces se potencian, sobre todo los sabores dulces, y eso hace que la selección de los alimentos en cada paciente pues sea muy diferente. Entonces tenemos que estar al pendiente de estos cambios sensoriales también para hacer una adecuada orientación nutricional. Como ya habíamos mencionado, puede haber presencia de deficiencias nutricionales. Esto es derivado de la malabsorción de algunos procedimientos, y dentro de los principales elementos que vamos a encontrar deficientes o con riesgo de deficiencia se resaltan la vitamina B12, vitamina B1, vitamina C, vitamina D, calcio, hierro. También puede haber deficiencias de zinc, de selenio, de ácido fólico, de vitamina K. Por lo tanto, necesitamos estar al pendiente de estas posibles deficiencias y hacer un buen monitoreo en el seguimiento del posquirúrgico inmediato. En algunos estudios se ha visto que la deficiencia de algunos elementos importantes como el hierro, el zinc, la vitamina D, la vitamina B12 pueden prevalecer a lo largo del tiempo, inclusive estar presentes desde antes de la cirugía, y que a largo plazo, después de varios meses, se pueden ir bajando estas reservas. Por lo tanto, aquí lo que podemos ver es que a largo plazo conviene llevar un buen seguimiento de todos estos elementos que pudieran estar bajando a través del tiempo de seguimiento de la cirugía. Por lo tanto, debemos de estar monitoreando de manera frecuente con laboratorios clínicos la presencia de cualquiera de estas deficiencias. En las diferentes guías se hacen algunas recomendaciones muy puntuales acerca de la suplementación de estos elementos. Básicamente ningún multivitamínico que sea convencional, es decir, que no esté diseñado para un paciente bariátrico, cubre con estos requerimientos propuestos por las diferentes guías. Por lo tanto, en caso de que en el lugar en donde se encuentra el paciente no se cuenten con presentaciones especiales de preparaciones para pacientes bariátricos, pues nosotros tendremos que hacer el ajuste con los diferentes multivitamínicos que el paciente deberá de estar tomando. Estas son las guías de cómo se debe de suplementar, y como vemos, las que están marcadas en azul son las que primordialmente tendremos que vigilar. Encontramos dentro de ellos uno que es muy prevalente, que es la presencia de deficiencias de hierro. Y lo que se propone en estas guías es que el monitoreo de estos estudios de laboratorio en la fase inicial se hagan por lo menos cada 3 meses, y dependiendo del comportamiento de cada paciente se pueden ir espaciando a cada 6 meses para llegar a vigilancias de aproximadamente cada año a largo plazo. Como conclusiones, podemos decir que el paciente candidato a cirugía bariátrica debe de ser bien evaluado por un equipo multidisciplinario que pondere el riesgo-beneficio de que estos pacientes se sometan a los diferentes tipos de cirugía. La selección del tipo de cirugía debe de ser individualizada y cumplir con un protocolo de preparación para que se elija de manera correcta este candidato y qué tipo de tratamiento. El paciente debe de estar bien informado acerca de las implicaciones a corto y a largo plazo de la cirugía, así como del tratamiento para la obesidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth, por esta interesante conferencia. Muchas gracias, Pili. Y bueno, pues queda
queda la gente invitada a realizar algunas preguntas. Bien. Dice en el chat, ¿me puede ¿cuál es la recomendación de proteína diaria en estos pacientes? La recomendación, lo que nos dicen las guías es que se debe de cubrir un mínimo de entre 60 a 120 gramos de proteína por día. Sin embargo, en la fase inicial es muy difícil alcanzar este rango porque toleran muy poquito volumen. Entonces, lo único que hace que se cumpla, por lo menos los 60 gramos, que es el mínimo, es utilizando estos suplementos de proteína en polvo, que por cada medida de proteína te vienen dando en promedio como unos 20 gramos. Entonces, entre el suplemento y la cantidad de alimento que alcanza a tolerar, ya podrían irse ajustando esas cantidades a que se cubra ese mínimo de 60. A largo plazo, los pacientes van a ir tolerando un poco más de alimento y podemos ir agregando más comida y más cantidad de suplemento, de tal forma que alcancemos aproximadamente los 120 gramos, como para minimizar la pérdida de masa muscular. Eh, ¿Tú hablarías como de un suplemento completo o de un módulo de proteína? ¿Qué es lo que más utilizan o depende del paciente? Sí, depende mucho del paciente, pero con los módulos de proteína generalmente podemos combinarlos con la dieta en cualquiera de las fases en las que estemos hablando. Por ejemplo, con los licuados, si están en la fase líquida, podemos agregar estos módulos de proteína y fácilmente los pacientes se adhieren porque no necesariamente sienten que están tomando la proteína. En algunos pacientes no lo toleran bien, entonces tenemos que buscar otras fuentes como estos reemplazos de alimentos con un contenido alto en proteínas. Hay algunos que ya traen hasta 30 gramos por cada bote. Así es, así es, una cantidad importante y me imagino que la calidad de las proteínas es también muy importante, ¿no? ¿Qué proteínas son las que ustedes utilizan para completar, digamos, esta pregunta? Sí, lo que más se utiliza es suero de leche, aunque obviamente hay pacientes que van presentando algunos inconvenientes en tolerancia, entonces a veces tenemos que buscar o también ajustarnos a la posibilidad económica de los pacientes, porque eso también es un hecho, o sea, los módulos de proteína y toda la suplementación no es muy barata, ¿no? Entonces, a veces tenemos que hacer uso de, por ejemplo, caseinatos, que a lo mejor no se recomiendan tanto en estos pacientes porque son como más difíciles de digerir y en general pues tienes que usar cantidades más grandes, pero pues a veces también si el paciente no puede comprar un bote de proteína que cuesta más de 1,200 pesos, puedes irlo apoyando con estos otros módulos con caseinato, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es ajustar a las posibilidades también económicas de la persona. Esto es vital, ¿no? Simplemente, pues, ajustarse a las condiciones exactamente, o sea, que haya cómo, ¿no? Porque una cosa es la Sí. teoría y lo que dicen los libros, pero pues sí, también la realidad de los pacientes que se ve mucho aquí en el instituto. Claro, igual con las vitaminas, porque el inconveniente con las fórmulas especializadas de pacientes bariátricos es que uno, no se consiguen fácilmente en México, a veces los tienen que traer de Estados Unidos o comprarlos por páginas de internet que pues encarecen como un poquito los costos de envío y demás. O también pues todas estas barreras, ¿no? El acceso a Internet de los pacientes, las dificultades para hacer las compras en línea y terminamos utilizando los suplementos convencionales, las vitaminas convencionales, pero hay que hacer ajustes. Ahora, con esos ajustes el inconveniente es que a veces para llegar a la dosis recomendada de vitaminas, pues tienes que dejar como 7 tabletas al día y pues todos sabemos que entre más tabletas se tengan que tomar, pues a veces va fallando más la adherencia, ¿no?
Y otra parte también importante es esto de las vitaminas masticables de los niños, ¿no? Toda la forma farmacológica, porque Mm. evidentemente al tocar el estómago que tiene una función también de triturar, pues probablemente se ve afectado. No sé si ustedes, esto se recomienda en algunas clínicas en Estados Unidos, pero no sé aquí en México. Tú dices las vitaminas, los suplementos vitamínicos, habituales. Se cortó como que un poquito, pero sí, las vitaminas que dejamos, pues en ocasiones se tienen que ir ajustando precisamente por la tolerancia, porque hay algunas que traen su capa entérica justamente para hacer menos irritantes y al tener que partirla porque no la pueden deglutir completa, pues ya van causando un poquito de irritación. Por eso es que en esa parte no podemos dar como una receta específica porque depende mucho de la tolerancia y de la presencia de síntomas gastrointestinales de cada paciente. Si pueden ocupar una fórmula que sea diseñada para pacientes bariátricos, eso nos ayuda mucho porque justamente las presentaciones a veces son más amigables, son presentaciones de gomitas o presentaciones en tabletas masticables. Muchas gracias. Hay muchas preguntas. Para ir un poco rápido, perdón al público, ¿no? Hablan de bueno, la recomendación de proteínas, ya lo desmenuzaste muy bien, que sí es muy importante educar a los pacientes y si se instruye a los pacientes acerca de cuándo ir cambiando los tipos de alimentos, pero cómo detectar una deficiencia nutricional. O sea, Mm. Los estudios de laboratorio que se hacen son cada 3 meses en la fase inicial. Entonces ahí vamos viendo si, por ejemplo, se están bajando los niveles de hierro y los niveles de vitaminas. Las más comunes que solicitamos son vitamina B12, ácido fólico, todo el perfil de hierro y una química sanguínea general para ver niveles de proteínas y demás y esas se tienen que hacer cada 3 meses durante el primer medio año o los 9 meses. Y a posterior que tú vas conociendo el perfil de paciente, porque empiezas a identificar quién es más propenso a hacer anemias o quién es más propenso a lo mejor a bajar las proteínas o inclusive tú vas viendo qué paciente no es como que tan cumplido en la toma de vitaminas, ¿no? Entonces ya dependiendo de eso vas programando los estudios de seguimiento como cada medio año o cada año. Lo que dicen las guías es que después del primer año ya puedes ir progresando a hacer estas mediciones cada año, porque también hay que considerar los costos de esos estudios de laboratorio. claro. El doctor Sandejas comenta sobre los lácteos, que si realmente tienen alguna utilidad, se le ven aspectos negativos en estos pacientes. Es un elemento que sí con cierta frecuencia los pacientes tienen intolerancia después de la cirugía. A veces hay que buscar opciones que sean deslactosadas y en otras ocasiones pues nada más es transitoria en la parte inicial. Sí lo utilizamos como una fuente de alimentos que pueda promover el consumo de proteína, que es siempre después de la cirugía bariátrica de cualquier procedimiento, damos prioridad al consumo de alimentos ricos en proteínas. Y las otras fuentes, ¿no? Que serían carnes blandas, carnes blancas, sobre todo porque las carnes rojas sí es muy prevalente, es muy, muy constante que te digan que no las toleran o las toleran como mal, ¿no? Como que sí las comen, pero con mucho menor frecuencia porque les cuesta trabajo digerirlas. Claro, digerirlas y luego también el cambio del sabor que comentabas, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía deben suplementarse los pacientes? ¿Durante cuánto tiempo? Esto, bueno, el de las vitaminas es de por vida. Las vitaminas nunca dejan de tomarlas porque, pues, al ser un procedimiento malabsortivo, siempre vamos a estar con un déficit en cuanto a la absorción, ¿no? Aunque el consumo de alimentos ya sea mayor. Y el consumo de las proteínas en módulos, pues depende como un poco de la edad del grupo al que estés viendo. Por ejemplo, si es una persona joven que a lo mejor ya empieza a hacer ejercicio, que ves que la demanda es alta,
pues puede prolongarse hasta un medio año, a veces un año. Depende mucho también la aceptación del paciente y las posibilidades económicas, porque a veces ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? Se me hace mucho más cómodo, por ejemplo, en la mañana que amanezco con poca hambre y que no tolero mucha cantidad de alimento, tomarme el módulo de proteína y el resto del día alimento. Y hay algunos que a los 3 meses ya la quieren dejar porque dicen, ya me aburrió el sabor, no me gusta. Justamente estas presentaciones en donde a veces son módulos que traen agregados edulcorantes, hace que sean como poco favorecedores para ellos, ¿no? No les aburre pronto. Pero yo diría que el mínimo de tiempo que deberíamos de dejarlo es como medio año, porque el primer año es de una pérdida muy intensa de peso. O sea, más o menos como el primer año es cuando llegan al peso nadir. Entonces, el primer medio año, digamos que es básico para buscar que no pierdan tanta masa muscular. Sí. Muy bien, saludos desde León, desde Tijuana también. Y Muchas gracias por conectarse. sí, y si se recomienda glutamina en estos pacientes, ¿en qué fase o Pues, no? ajá, la llegamos a utilizar en pacientes que tienen como poca tolerancia o que tienen mayor riesgo para la pérdida de masa muscular. Por ejemplo, pacientes que a lo mejor han tenido una estenosis o que tienen cierto grado de desnutrición por alguna complicación temprana después de la cirugía. Y pues sería en la fase inicial, porque también los costos son altos. Generalmente con los módulos de proteína, si el paciente tolera bien sus alimentos y hace por lo menos unas 4 comidas bien al día, van teniendo buen resultado. Y lo importante es que haya una base para justificar por qué se tendría que usar glutamina en estos pacientes, ¿no? Sí, En tenemos varios específico. pacientes que luego nos llegan con cierto grado de estenosis o que han sido operados en otros centros y que de repente se complican y pues nuestro hospital como es un tercer nivel pues recibe pacientes bastante complicados y ahí se ocupan este tipo de elementos, pero pues sí, hay que considerar siempre los costos, porque, o sea, ya de por sí son pacientes que vienen desgastados por todas las implicaciones que tenía el control de sus comorbilidades. Y entonces a veces nos encontramos con que van juntando apenas el dinero para llegar a su procedimiento quirúrgico, más el seguimiento, más las vitaminas, más la proteína, pues sí son costos bastante elevados. Simplemente de las vitaminas son como 1,500 pesos al mes y de la proteína como otros 1,000 pesos. Entonces, son costos altos. Sí. Café, irritantes cítricos, algún tiempo para que queden El restringidos. primer mes no dejamos nada de irritantes y dependiendo de cómo vaya la evolución, podemos ir introduciendo poco a poco alimentos que el paciente vaya tolerando. Por lo menos ese primer mes sí se tiene que dejar con dieta blanda y, como les decía, modificada en consistencia para ayudar a que los pacientes también vayan identificando la importancia de la masticación y de pausar el consumo de los alimentos, porque muchas de las intolerancias o de las molestias posoperatorias inmediatas son porque comen muy rápido o no mastican bien. Claro. En Facebook y también aquí en Zoom se habla del tipo de proteína en específico, sobre todo en la fase uno. ¿Alguna proteína de preferencia que Les decía que tienen que ser las de a base de suero de leche y yo lo que les recomiendo es que ocupen alguna que no traiga adicionado ningún tipo de edulcorante, porque como les comentaba, en esta fase inicial tienen muchos cambios sensoriales, entonces la idea de que no agreguen proteínas que traigan ya sabores o endulzantes artificiales es que no potencien los efectos de náusea o de rechazo hacia estos módulos de proteína. Las de suero de leche funcionan bastante bien. Yo les recomendaría que siempre usen alguna que no tenga sabor o las de sabor neutro que como se mencionan.
Marcas comerciales, pues quizá la más común o la que más se les facilita a los pacientes es el Isopure, aunque luego les cuesta trabajo encontrar esta que no tiene sabor. Pero en realidad ahí también tenemos que hacer uso de, pues, de lo que el paciente tenga a la mano o de lo que se le facilite conseguir. Pueden ocupar otras marcas siempre y cuando vean que no tengan estas características de agregar demasiados sabores artificiales, que tengan una buena solubilidad, porque dependiendo de la marca a veces agregan espesantes u otras cosas que las hace difíciles de disolverse. Y de preferencia en esta fase inicial, sí, por lo menos considerar que sean de estas de suero de leche y no veganas, porque las veganas pues, no tienen como que todo el componente necesario para cuidar la pérdida de masa muscular, o sea, no contienen todos los aminoácidos esenciales. Sí, algunos parámetros bioquímicos clínicos, nutricios que deben, bueno, controlarse a lo largo a largo plazo después de la cirugía. Algo así que Sí, diga, bueno, al año, a los 2 años, o algo que siempre ya debes hacer después de la... sí, la fase inicial es súper importante. Nosotros les pedimos un perfil de hierro completo, les pedimos electrolitos, sobre todo en la parte inicial para ver que no se estén deshidratando. Siempre les pedimos glucosa, perfil de lípidos, perfil hepático, mediciones de vitamina B 25 hidroxi, porque esa también se baja muchísimo y de hecho está muy documentado que desde la fase prequirúrgica la mayoría de pacientes con obesidad tiene deficiencias de vitamina D, vitamina B y ¿qué otro me está faltando? Ácido fólico. Y ya dependiendo de, por ejemplo, si el paciente necesita control de eh, hormonas tiroideas, insulina también se puede pedir. Lo que no podemos pedir, y eso me lo he encontrado muy frecuentemente fuera, son curvas de glucosa, porque pues evidentemente como la anatomía está alterada, pues no podemos pedir una curva, se sienten fatal los pacientes cuando les han pedido una curva y les dan este trago súper azucarado, pues hacen un dumping tremendo, ¿no? Entonces, esos son los básicos que pedimos a los 3, a los 6 meses, dependiendo de si el paciente tiene esta predisposición a las deficiencias a los 9 meses y al año. Y ya después de eso, cada medio año o cada año, dependiendo de la necesidad del paciente. Gracias. En Facebook comentan de las vitaminas líquidas. Me imagino que pues sí, si son accesibles y las hay, pues... Sí, hay muchas. Ahora hay algunas hasta inhaladas, ¿no? Pero, o parches. Pero la verdad es que los costos y la accesibilidad es muy limitada. Entonces, si están en un lugar en donde se puedan utilizar y el paciente lo puede pagar, por supuesto. Pero justamente el hecho de como que no tomar en cuenta todos estos gastos a largo plazo para el paciente, a veces hacen que diga, es que como me costaba trabajo comprarlos o conseguirlos, entonces me dejé de tomar las vitaminas un año, ¿no? Muchas gracias aquí. Bueno, también hay, por supuesto, muchas felicitaciones, excelente presentación. Si pudieras Gracias. en el chat aquí del Zoom poner tu contacto, si Sí, quisieras, claro. una persona que esté interesada. El hierro, ¿cuándo lo iniciarías? ¿Pre o después de la cirugía? El hierro, siempre en el protocolo prequirúrgico evaluamos que no haya deficiencias previas. Y después de la cirugía siempre lo dejamos, por lo menos una tableta. El que más utilizamos es Autrin, como que lo toleran mejor. Pero pues a veces tenemos que buscar otras opciones dependiendo de cada persona. Sí, claro, sí, depende de cada persona y en este caso también puede estar el médico acompañando, ¿no? Este, Sí. también para la suplementación. El hierro tomado muchas veces cae muy pesado, ¿no? Como si no es el polimaltosado, sí produce gastritis, ¿no? Entonces, Mucho y estreñimiento, que es algo con lo que cursan mucho los pacientes en la fase inicial. y entonces no es tan fácil la suplementación de hierro, sí es No, un
un buen tema La, a preguntar. la verdad es que lo tienes que ir como personalizando muchísimo. El hierro lo van a tomar todo el tiempo y, por ejemplo, en mujeres que están menstruando, a veces tenemos que hacer ajustes, tienes que dejar doble dosis. Y eso sí es bien importante. Nosotros damos un curso prequirúrgico para los pacientes al que invitamos a sus familias justo para que estén enterados de todos estos cambios que tienen que hacer. A lo mejor si ustedes están en un centro grande, eso también es muy conveniente, como hacer la educación no solo para el paciente, sino también para la familia, porque pues es un cambio de vida importante. Entonces, a veces piensan que es nada más como un ratito las vitaminas o un ratito el seguimiento de los laboratorios y se desaparecen un buen rato los pacientes y regresan ya muy complicados. Sí, claro. También hay una pregunta de enseñar a comer y masticar bien a los alimentos. Ujú. ¿Cuál sería tu experiencia en este sentido del mindful eating? O sea, toda esta sensación, esta concientización de que estás comiendo, ¿todo esto tiene alguna aplicación? ¿O aquí? Claro, sí, yo creo que en la parte de educación del paciente podemos hacer uso de todas esas herramientas, sobre todo porque ellos tienen muchísimos cambios sensoriales al inicio. Entonces, hay como una especie de frustración que sienten al inicio cuando ven que su capacidad gástrica es muy chiquita y son pacientes que están acostumbrados a comer grandes volúmenes. Ayer, por ejemplo, veía a un paciente que me decía, oye, me siento enojado todo el tiempo, ¿no? Y ya cuando empezamos a platicar, pues es un poco esta frustración que siente porque antes comía mucho volumen y decía, ahora con 2 cucharadas de alimento me siento lleno y además siento que la comida me sabe diferente. Entonces, por eso la importancia de ir con el equipo multidisciplinario, porque a lo mejor yo puedo ver la parte de instrucción de las cantidades o de la suplementación, pero el que sepa lidiar con esas frustraciones, el que vaya teniendo también cambios emocionales. Y recordemos que muchos pacientes tienen el consumo de alimentos casi como una adicción y se las quitas y no les queda nada. Entonces, sí hay que irlos acompañando mucho en este proceso de cómo se van sintiendo y cómo ir lidiando con además el entorno, porque hay gente que los ve raro, ¿no? Porque comen bien poquito y siguen teniendo sobrepeso. Mm. Sí, entonces pues es realmente algo como muy poco a poco, ¿no? Que vayan perdiendo este peso. Bueno, sobre todo el primer año sí dices que es muy acelerada la pérdida, ¿no? Pero sí, Sí. sí, ya después la pérdida se ralentiza y todo. Hablan del estreñimiento en las primeras etapas. ¿Cómo Ujú. lo Las manejas desde... primeras etapas, bueno, acuérdense que la primera etapa es de líquidos, entonces pues no hay fibra básicamente. Y cuando empezamos a introducir un poquito de proteína, la proteína también puede causar algo de estreñimiento, además de los medicamentos que a veces les dejan. Entonces, a veces tenemos que dejar ya los primeros licuados con un poquito de fibra, con verduras cocidas o con frutas molidas, y eso generalmente ayuda. Si no hubiera respuesta, entonces dejar algún tipo de laxante o a veces con un poquito más de fibra diluida o algunos tipos de fruta que suelen utilizarse como laxantes suaves como papaya, ciruela pueden ayudar, aunque en procedimientos como bypass, pues a veces también tienes que cuidar mucho la cantidad de fruta que dejas porque les puede dar efecto de dumping. Pero si no hubiera respuesta, entonces ya tenemos que ver cuáles pudieran ser las causas y si no comentarlo con el cirujano para que pues vea qué posibilidades hay de que pudiera ser alguna otra razón. Pero generalmente es por esto, por la transición de la dieta y porque las primeras fases pues van sin fibra, justamente porque necesitamos que sea una dieta que no tenga tanta fibra y vaya a tener obstrucción el paciente, ¿no? O que no sepa masticar, porque siempre son dietas molidas al inicio. Gracias. Sí, bueno, sí, también algunos no laxantes, pero emolientes, ¿no? Que se utilizan para aumentar Ujú.
el bolo, no solo en cuestión, El volumen, sí. ajá, en cuestión de nutrición, sino también hacer uso como por ejemplo, el polietilenglicol, ¿no? El Sí. macro, etcétera. Alguien comenta que, perdón, que se regresó. Entonces, en resumen, el suplemento más recomendable antes de la cirugía, si es que se necesita. Yo creo que tenemos que revisar sí o sí el hierro y la vitamina D. Yo creo que como el 95% de nuestros pacientes siempre están suplementados con vitamina D antes de la cirugía. Es muy prevalente su deficiencia. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas, sino nada más agradecimientos y felicitaciones por parte de todo Muchas el gracias. equipo y también del equipo de producción. Te agradecemos mucho, mucho tu participación y toda tu experiencia. Entonces, Fernando te va a leer tu agradecimiento. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorga la presente constancia a la maestra en Salud Pública, Reina Ruth Soriano Cortés, por su brillante participación con el tema Preparación y seguimiento de pacientes sometidos a cirugía bariátrica, Ciudad de México, 8 de agosto de 2023. Muchísimas gracias, maestra, por brindarnos su tiempo y sobre todo Muchas compartir con gracias. nosotros su conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Entonces, De, perdón, ahora de igual comparto. manera, también agradecemos al equipo de producción que hace esto posible también. Y también les invitamos a la siguiente sesión, que será el día 15 de agosto. Tiene el título de pseudoobstrucción y oclusión intestinal, cuándo alimentar y qué hacer. Esto a cargo del doctor José Ignacio Díaz Pizarro Graf. Esperemos verlos en la sesión y también a este simposio de suplementos alimenticios. Recuerden que no se necesita registro previo, es completamente gratuito y también se transmite en Facebook Live y pueden ingresar a través del código QR y del ID y la clave. Esto por Zoom. Muchísimas gracias.